A mis hermanas, por favorcito. Varones, pido apoyo para pasar la mesa de Santa Cena. Mis hermanos, es importante que esta mesa esté aquí. Gloria al Señor. Hoy tenemos el privilegio, gloria al Señor, una grande bendición, grande bendición, que hoy es tema de Santa Cena. Y hoy se añade una bendición más. ¿Por qué? Porque este tema el Señor lo preparó con una añadidura para las familias. El Señor lo preparó para las familias. ¿Cuántas familias hay aquí? Representadas, gloria al Señor. Cristo vive por la resurrección. Cristo vive por la resurrección. Y entonces voy a permitirme hacer la oración. Pónganse de pie ahorita para que agarren fuerza. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Santo es su nombre. Espíritu Santo de Dios, en tu multiforme sabiduría, papá, te doy las gracias por este día, porque es un gran día, Señor, de recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y los beneficios que traes para cada uno de nosotros, para cada familia y para nuestra descendencia. A ti te plació, a ti, mi Señor, así te plació aquí. Yo declaro, Señor, esta palabra viva, esta palabra que da vida al muerto, esta palabra que fortalece, que sana, que liberta a tu pueblo, y sea su mente, su entendimiento transformado por el poder de la palabra, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene el poder de transformar, de actuar, de vivificar y de hacer cosas hermosas, abundantes, porque tú eres veraz en nuestras vidas. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito en tu palabra se cumple, mi Señor, en nuestras vidas. Gracias, papá, porque sé que esta palabra, Señor, trae transformación, porque es tu palabra, porque es tu sangre, porque es tu carne, y es el poder que actúa en ti. El poder de la resurrección actúa en cada uno de nosotros y actúa en nuestras familias para gloria y honra tuya, mi Señor, porque todo esto que tú has preparado es para engrandecer al único dador de vida, es para engrandecer al único que venció a la muerte, es para engrandecer y dar honra al único que vive y existe por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque sé que así es y que así continuarás tú obrando a favor de los tiempos, porque, mi Señor, nada detiene tu obra. Ni principados, ni potestades, ni huestes impedirán lo que tú tienes, mi Señor, para cada familia, para cada hogar, para cada vida, mi Señor, porque así es el poder que opera en ti. Así es el poder que sale de ti. Así es el poder, Señor, que emana de ti para todo tu pueblo y para todos los que hemos confiado en el unigénito Hijo de Dios, para gloria y honra tuya, Padre, para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Un aplauso a nuestro Señor, hacedor de maravillas, dador de todas las cosas. Santo Espíritu de Dios, gracias, papá. Gracias por esta mesa. Gracias, mi Señor, porque nos da la oportunidad de recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario. La gloria, la honra y la alabanza al único que vive. Entonces el Padre ha dispuesto en nuestro Espíritu Santo de Dios aquí presentes, dispone, Cristo vive por la resurrección. Bendito el Señor, santo y alabado sea su santo nombre. Entonces, mis hermanos, no sé el concepto de ustedes que tengan acerca de la resurrección. La palabra resurrección es cuando alguien que la palabra muerte es una separación. Cuando alguien muere físicamente, hay una separación de nuestra carne con nuestra alma y nuestro espíritu. Se separan y automáticamente viene la muerte física. Y cuando alguien resucita, después de la muerte, vuelve nuevamente a tener aliento de vida, ¿sí? Pero también quiero añadir esto. Quiero añadir que también existe una condición neurológica que se llama catalepsia. No sé si han escuchado ese término, catalepsia. La catalepsia, mis hermanos, porque no sé si ustedes han checado en las redes, ahorita hay más difusión en las redes, la palabra catalepsia es cuando a alguien lo dan por muerto y después ya cuando lo están velando
resulta de que se levante el muerto, ¿verdad? Eso no es la resurrección. Eso no es la resurrección. Resurrección es cuando alguien físicamente muere, está totalmente separado y entonces vuelve a dar vida por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de Dios. Eso es. La catalepsia es una condición neurológica en la que el cuerpo se pone rígido, su corazón no se escucha, su aliento de respiración tampoco se escucha, pero no está muerta totalmente. Todo su sistema neurológico está rígido, hasta inclusive frío, alcanza esa frialdad, pero no está muerta. Después de un tiempo de horas o incluso días, puede él volver a vivir. O han dicho que a veces ya estando enterrados, pues empiezan a escuchar gritos o alaridos y vuelven a la vida. Pero esa es una catalepsia. Nada tiene que ver con la resurrección de la obra que hace nuestro dador de vida. Amén. Entonces empezamos con la primera cita para gloria y honra del Señor y dice así: alabanza a Dios por una esperanza viva, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarcesible. Tal herencia está reservada en los cielos y en la tierra. Entonces repito nuevamente, nada tiene que ver la catalepsia con la resurrección que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Nosotros, cuando hablamos de resurrección, hay dos resurrecciones en este sentido. Nosotros, cuando no le conocíamos al Salvador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos por el pecado. Nosotros, cuando no le conocíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Teníamos una vida física, respirábamos, nos movíamos, pero internamente estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto. Cuando creímos en Cristo Jesús, Él nos dio vida. Ahí hubo una resurrección espiritual dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros creímos en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La otra resurrección que va a haber es cuando Cristo Jesús, si nosotros morimos físicamente y Cristo Jesús venga, vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Nadie dice amén. No sé en qué momento venga nuestro Salvador, pero si el Señor viene cuando nosotros ya hayamos partado de esta tierra, aún ya nuestro cuerpo se haya deshecho, ¿verdad? Él, en el poder de la resurrección, dice que nuestro cuerpo se va a tener vida, aunque sea polvo, se une nuestra alma y nuestro espíritu y seremos levantados y vamos a resucitar por el poder de la resurrección. Entonces nosotros tenemos una esperanza. Nosotros en nuestro idioma la palabra esperanza, esa palabra la entendemos muchas veces como duda. Tengo la esperanza de cada vez que a lo mejor pueda entrar en este trabajo. Tengo la esperanza de que me aumenten el sueldo. Tengo la esperanza de que me case un día. Tengo la esperanza. Y la esperanza que nosotros, esa palabra que nosotros utilizamos en el español, tiene duda. No hay una seguridad. Pero en esta esperanza que habla la palabra del Señor, es una convicción. Solamente es esperar el tiempo adecuado. El tiempo en que llegue su vencimiento para que se cumplan las cosas. No es una esperanza de duda, sino es una esperanza de certeza. Entonces, por eso aquí dice, alabo a Dios por una esperanza, una certeza. Dice, por la grande misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo. Nosotros tenemos ahora un nacimiento nuevo, interno. Amén. Bueno, entonces digan amén, mis hermanos, porque ahora nosotros ya no estamos muertos internamente. Ahora nosotros tenemos vida mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible. Esa herencia que nos ha permitido nuestro Señor, esa promesa de herencia es que nosotros estaremos con Él y esa promesa no se destruye, no se contamina, inmarchitable, no, tampoco se marchita como las cosas. Todo lo de esta tierra se acaba, se destruye, se contamina, se marchita, pero las promesas de Dios son veraces y se cumplen porque sale de su palabra.
tal herencia está reservada para nosotros en los cielos. Entonces nosotros resucitaremos y estaremos con Él. Si nosotros tenemos vida en esta tierra, cuando el Señor venga, nuestros cuerpos van a ser transformados y estaremos con Él. Ahora, hasta abajo están unas palabras, que es: Jesucristo es Dios, Jesucristo resucitó, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, en el pueblo cristiano, en la comunidad cristiana, hay varias corrientes de escatológicas, de pensamientos, de doctrinas respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos que dicen y no se ponen de acuerdo, en los tiempos escatológicos respecto a que hay unos que dicen que la iglesia no será levantada. No hay acuerdo en el tiempo de la arrebatamiento, de la tribulación, de la gran tribulación, que si va a ser, que si no se va a hacer. No hay un acuerdo en esos puntos doctrinales, pero como hijos de Dios y todos los que creímos, hay una base. En nosotros como cristianos debe haber una convicción. Hay cosas en que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una convicción. Si no hay acuerdo en los tiempos escatológicos, eso en cierta manera es irrelevante. Pero como cristianos tenemos que tener una convicción, que Jesucristo es Dios. En eso no debe haber duda. Todo el que ha creído en Cristo debemos de entender y creer que Jesucristo es Dios. También que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice, que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en la ley, en los salmos y en los profetas. Y todas las cosas que vino a cumplir en esta tierra fue para bendición nuestra. Todo lo que está escrito en Isaías 53 son bendiciones para nosotros. Todo lo que está escrito ahí se vino a cumplir en bendición nuestra. Y eso lo tenemos que creer y eso debe de ser para nosotros una convicción. Amén. Entonces Jesucristo murió, pero trayendo bendición a nosotros. Pero al mismo tiempo que murió en la cruz y que cumplió todas las cosas, también Jesucristo resucitó. Estemos despiertos aquí, mis hermanos. Siento que se están yendo al limbo. Me hacen unos ojos que de desesperación y no sé si se están asfixiando o es el calor que los tiene todo mal. Me hacen unos ojos así que digo, Señor, se le está yendo el aliento. ¿Qué pasó aquí? Así es que por favor, si no, levántate, toma agua o que te abrace a alguien o que te mueva, ¿ok? No me hagan esos ojos de que se le está yendo el aliento, porque como estamos hablando de la resurrección, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Los muertos reviven o qué pasó? Entonces, Jesucristo resucitó. Amén. Jesucristo resucitó porque había un propósito. Al haber resucitado a nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida juntamente con Él. Si Él murió, también nosotros morimos para Cristo, pero al mismo tiempo nos da vida. Ya nos dio una resurrección a nuestro espíritu, dándonos vida, y confiamos en esa promesa de resurrección para nosotros. Amén. Dice también el apóstol Pablo, decía, si no creyéramos en la resurrección, vana es nuestra esperanza. Vana sería nuestra esperanza. Entonces Jesucristo murió, resucitó y nos ha traído grande bendición a cada uno de nosotros y promesa de un día retornar a Él. Amén. Ok, aquí están dos pasajes para estudiando. Pude ver que hay más de 100 citas que hablan acerca de la resurrección. Hay más de 100 citas que hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y unas está en Juan 11:25 y en Marcos 16:6, y dice así: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Creen esto, hermanos? ¿Creen esto? Amén. Esto no es una prédica emocional, una prédica motivacional. Esto es real para los que hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice, yo soy la resurrección. Y el que cree en Él tiene vida permaneciente. El que cree en Él tiene vida. Amén. Ahorita tenemos vida física, vida biológica, y tenemos una vida en nuestro espíritu. Y si partiéramos de esta tierra, seguimos viviendo, porque dentro de nosotros está la vida. El cuerpo solamente se iría a la tumba.
pero seguiríamos siendo vivientes. Amén. También dice Marcos, dice, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Esto lo mencionaba un ángel. Esto lo mencionaba un ángel haciendo, cuando fueron a buscar a la tumba a nuestro Salvador Jesucristo que había resucitado, dice, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, dice, ha resucitado. Entonces nuestro Señor Jesucristo vive y al morir y al nacer nos dio vida a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y entonces aquí seguimos viendo en Juan 19. En Juan 19 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Entonces dice Salmo 69, 21, dice, por comida me dieron hiel, para mi sed me dieron a beber vinagre. Voy a dar una explicación de esto. Repito, la palabra de Dios dice aquí, como dice, para que se cumpliese la escritura. Cada cosa que nuestro Señor Jesucristo hizo, todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, mis hermanos, fue escrita porque así estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Y Él tenía que cumplir todas las cosas Él las tenía que cumplir y tenía un beneficio. Cada cosa que cumplió traía un beneficio para nosotros. Y yo, entre todas las bendiciones, entre todas las cosas hermosas que Él preparó para nosotros, me llamó mucho la atención y estoy exponiendo esto. El vinagre. En dos ocasiones le dan a nuestro Señor Jesucristo a beber. Una vez le dieron hiel y vinagre, pero esa mezcla era para adormecer el cuerpo. Era como una droga para que cuando alguien era una práctica, porque cuando alguien estaba en agonía y en sufrimiento, en enfermedad, entonces le daban esa combinación de hiel y vinagre para que no sintieran tanto el dolor. Entonces, cuando le acercaron a nuestro Señor Jesucristo, esa combinación dice que Él la rechazó. Él no la bebió. Esos dos tiempos lo mencionan ahí en la palabra. Pero dice aquí que en este tiempo Él sí bebió ese vinagre. ¿Por qué? Porque traía gran bendición para muchos. Porque el vinagre, mis hermanos, el vinagre era para los amargados. En nuestra vida solemos amargarnos. No se me duerman, por favor, porque esto es bendición para ti. Esto es vida para ti. Si te sientes cansado, levántate. Esto es bendición para tu casa. El vinagre, el Señor Jesucristo lo tomó. ¿Por qué? Porque Él sabía que en la humanidad había muchos amargados. Y los amargados siguen habiendo. No es para sorprendernos, porque así es. La palabra de Dios habla de la amargura como una raíz. Eso significa que es un árbol que tiene raíces profundas, ramas, follaje, y por lo mismo da semillas. Y esas semillas, cuando caen a la tierra, vuelven a reproducir. Cuando alguien en la familia está amargado, crece grande, y entonces da semillas, y esas van para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para quien esté en la familia. Por eso es importante que tú no te amargues. Y nuestro Señor Jesucristo, pensando en los que tendrán esa afectación, declaro que no hay en esta casa, pensando en eso, pero si hubiera alguien por ahí, ¿verdad? El Señor trae esta bendición. Él tomó el vinagre para cambiar nuestro estado de amargura y cambiarnos a un estado de alegría, porque el conocerle a Él debe de ser vida y alegría. Por eso nosotros saltamos, brincamos, gritamos, remolineamos, porque para mí es una alegría saber que soy viviente, saber que estaba muerta y que me resucitó.
entender que yo estaba alejada en mis delitos y pecados y que me perdonó y que me hizo cercana a Él. Por eso es motivo de alegría y de regocijo y no tiene por qué haber en mi amargura, porque son más las promesas que Él tiene para conmigo, como ya lo vimos hace rato. Son promesas para nosotros. Entonces nuestro rostro tiene que cambiar. Nuestro rostro tiene que cambiar en alegría por muchos problemas que haya, por muchas circunstancias difíciles. Grandes promesas tenemos con Él. Amén. Entonces Él ya estaba pensando en cada uno de los que tienen esa afectación. Yo lo digo como testimonio. En un tiempo tuve esa afectación. En un tiempo estuve amargada. Pero bendito mi Señor que transformó mi vida. Y no me avergüenza, sino testifico lo que el Señor hizo en mi vida, para gloria y honra del Señor. El Señor me hizo libre de eso. Y es una bendición para mi vida, una alegría. Vivir, comprobar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y más cosas que ha hecho. Entonces, cuando el Señor dijo consumado es, la palabra consumado, del griego 50-55, es llevar al fin. Llevar al fin es cuando uno lleva a su culminación algo. Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, ¿verdad? Llevó al fin ese término. Dice acabar, dice terminar, dice periodo que encierra nuestra era presente. Cuando dijo consumado es, mis hermanos, había terminado una faceta él como hombre, pero todavía no terminaba otras cosas en el espiritual, porque dice la palabra del Señor que después de él fue a las profundidades de la tierra. ¿Me están escuchando? Dice la palabra de Dios que después de él fue a las profundidades de la tierra y estuvo ahí 3 días y 3 noches. Entonces, si aquí está diciendo consumado es, todavía le hacían falta cumplir otras cosas, pero en este punto terrenal, hasta donde él estaba consumando, Él estaba llevando al fin, Él estaba acabando, Él estaba terminando. ¿Por qué? Porque con su muerte nos traía vida a nosotros. Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Dice, periodo que cierra nuestra era presente. Cuando yo creí en Cristo Jesús y creí en Él y fui llenada de vida, se acabó, se cerró una era presente en mi vida para yo iniciar otra. Yo estaba muerta en mis delitos y pecados y se acabó y se cerró ese periodo. Se acabó ese periodo de muerte en el que yo estaba y ahora vengo a una nueva etapa de resurrección. ¿Sí me estoy explicando? Entonces debemos de entender eso. No tiene por qué venir culpa. Es que tú hiciste esto. Es que el enemigo, el acusador te está engañando. Porque cuando el Señor perdona, perdona. Dice que lanza a lo profundo del mar los pecados y no se acuerda. Él no reprocha. El hombre puede reprochar. A veces hay familias o alguien, casos en que vuelve a recordar las cosas. Es que hace 20 años tú hiciste esto. Es que hace 20 años, es que hace 10 tú me golpeaste, tú hiciste. No, mis hermanos. El hombre puede reprochar. Nuestro Señor nos perdona y jamás vuelve a sacar las cosas. Y si tú perdonaste una vez a alguien por cualquiera, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a quien sea, tú no vuelvas a sacar las cosas, porque no es correcto. Cuando uno perdona, perdona. Entonces, periodo que cierra nuestra era presente. Yo estaba alejada, el Señor me hizo una consumación en mi vida, me sacó de la muerte y ahora empiezo un proceso de resurrección en mi vida y evolutivo en crecimiento. Amén. Entonces por eso dijo el Señor, consumado es, porque nos traía a nosotros una era diferente cuando nosotros creímos en Él. Amén, porque estábamos muertos y a partir de que creímos en Él nos lleva a una era de resurrección. Glorifiquen al Señor, mis hermanos. Entonces dice Colosenses 1:13, y nos libertó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos libertó, porque nosotros cuando estábamos en tinieblas, en nuestros delitos y pecados, estábamos en el imperio de la muerte. No era nada más que estábamos así alejados, no. Sí, yo quiero que ustedes entiendan que es un imperio. Un imperio, mis hermanos, es un periodo
un periodo, un tiempo donde gobierna un señor. Visualicemos el imperio romano, el imperio egipcio. Había un señor, viéndolo por el imperio egipcio, había un faraón que gobernaba todo ese tiempo. De tal año a tal año, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio romano, hubieron tiempos, ¿sí? Entonces, había también y existe el imperio de la muerte, ¿sí? Existe el imperio de la muerte. En ese tiempo, nosotros estuvimos un tiempo ahí, en ese periodo, en ese imperio de la muerte. Pero cuando creímos en Cristo, dice la palabra que nos libertó de ese dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, nos movió. La palabra trasladar del griego 3179 es cambiar, transferir y llevar lejos. Gracias a Dios ahora que podemos entender lo que son las transferencias. Cuando te transfieren a tu tarjetita, ¿verdad? Un billetito, tú nunca viste los billetes pasar por aquí, ¿verdad? Simplemente llegan y tú haces las compras que te tengas que hacer, pero llegan. Es una transferencia, aunque uno no lo ve literal, pero se mueve todo eso. Así es, nosotros fuimos trasladados del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, y nos llevó al reino de su amado Hijo. Y entonces ahora nosotros vivimos en el reino de su amado Hijo. Ya nos resucitó y como vivientes tenemos que vivir. Amén. No podemos seguir en las prácticas de las tinieblas. No tenemos que seguir con las costumbres pues de muerte. Amén. Si nosotros nos fuéramos a Europa, no vamos a llevar nuestros guaraches, ¿verdad? Ni nuestro rebozo, ni nuestras tortillas, ni nuestros chiles en el Beliz, ¿verdad que no? Vamos a Europa, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No podemos nosotros llevar. Hay muchos mexicanos que van a la frontera y quieren hacer su México allá. No debe de ser. Así que si nosotros, el Señor nos trasladó a otro reino, como hijos de Dios, tenemos que tener otra manera de vivir, otra manera de ser, y seguiremos aprendiendo y seguiremos siendo transformados por el poder que emana de nuestro Señor y el poder de la palabra. Amén. Ahora, gloria al Señor. Dice aquí, de muerte física a el poder de la resurrección. Sí entendemos lo que es muerte física, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, hubieron varias resurrecciones. ¿Ok? En el Antiguo Testamento sí hubieron resurrecciones. Todas las resurrecciones que hubieron en esta tierra, ¿volvieron a morir o fueron eternos? ¿Volvieron a morir o fueron eternos? Volvieron a morir. Volvieron a morir. Entonces, en el Antiguo Testamento hubo resurrección. Sí, la palabra de Dios dice que hubo resurrección. En el tiempo en que estuvo nuestro Señor Jesucristo, estos tres pasajes mencionan que Cristo Jesús lo resucitó. Y también hubo resurrección después de que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en esta tierra. Hubo un apóstol, mueve a tu hermanito que no se me duerma porque me interesa que escuche esto y que aprenda. Amén. Gloria al Señor. Muevan a mi hermanito. Gloria al Señor. Me consuelo yo, ¿verdad? Porque si al apóstol Pablo se le dormían los oyentes, me consuelo yo, ¿verdad? Pero estemos aquí bien alerta, mis hermanos. Entonces, repito nuevamente, después de que murió nuestro Señor Jesucristo, también hubo resurrección. Dice la palabra de Dios que Pedro también hizo y que resucitó a Tabita. Resucitó a una mujer. Entonces también hubo resurrección después que nuestro Señor Jesucristo ya no estuvo aquí en la tierra. Entonces en todo ese tiempo sí hubo resurrecciones. Pero vamos a hablar acerca de estas resurrecciones en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo y que Él las hizo. La primera fue la hija de Jairo. Esta primera fue un principal de una sinagoga.
En el Antiguo Testamento siempre había jerarquías y siempre han existido las jerarquías, pero aquí era una persona muy importante, muy influyente, en el cual tenía una hija que estaba muy enferma, estaba a punto de morir, y entonces él va y buscando la manera de salvar a su hija, él va a buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque se había difundido su fama y podían saber que él podía hacer ese milagro. Eso lo narra Lucas 8:40. Entonces era la hija de Jairo, pero dice que estaba a punto de morir. Cuando él va y le dice, Señor, pues ven a mi casa, y él decide, ok, yo voy ahí, pero en el transcurso que él va caminando se le acerca una mujer y lo detiene. Y ahí lo detiene y hacer otro milagro, y entonces ahí se detiene, y entonces ya no alcanza a llegar a la casa de Jairo, y entonces llegan sus siervos y le dicen, mi señor, ya no tiene caso porque ya murió tu hija. Y entonces le dice el Señor, no, ella no está muerta, vamos a ir. Entonces aquí está también la hija del hijo de una viuda. Dice que iban atravesando en la ciudad, y resulta de que una mujer, cuando dice viuda es que no tenía esposo, y el único hijo que tenía lo iban a enterrar. ¿Cuánto tiempo creen que haya tenido este hijo? Hagamos cuentas. En esos entonces, mis hermanos, no había los tratamientos que hoy se hace cuando una persona muere. Hoy hay exhumaciones, embalsamientos, aunque los egipcios habían embalsamientos, era para la gente que tenía muy buena economía. El grueso de las familias no había economía para hacer tantos tratamientos. Entonces, el hijo de la viuda puede ser que tuviera mínimo 2 días, ¿verdad? Y lo menciona Lucas 7. Y también habla acerca de Lázaro. Lázaro lo menciona en Juan 11:1. Y Lázaro, sí conocen esta familia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cuántos eran en la familia? 3. Bueno, quiero mencionar, yo dije que esta Santa Cena o este día va a hablar acerca de las familias, y quiero que cada quien analice. Respecto a la hija de Jairo, era un padre que pedía por su hija. No habla de la mamá, no habla de nadie. Era un padre que intercedía por su hija. En la segunda era una mujer que ni siquiera pidió, pero dice simplemente que el Señor caminando se compadeció por ella por ver el dolor que tenía una madre. Debe de ser muy, muy duro para una madre cuando un hijo muere. Considero yo, no sé, ¿verdad?, que debe de doler más la muerte de un hijo que la muerte del cónyuge y que la muerte de los padres. Duele más la muerte de hijo, porque eso sale de las entrañas de una madre. Entonces aquí vemos que Cristo Jesús se condolió del dolor de esta madre por su hijo. Y en el caso de Lázaro está hablando de una familia. Esta familia nunca narra papá, nunca narra mamá, simplemente narra los hermanos. Y entonces esto lo vamos a ver en un sentido espiritual como iglesia, ¿verdad? Hay un padre que quiere que su hija tenga vida. ¿Me estoy explicando? Hay un padre que quiere que su hija, porque está enferma, y quiere que tenga vida. Hay una mujer que no tiene esposo, puede ser una iglesia que no tenga esposo, ¿verdad? Pero que su descendencia o que su hijo está muerto. Y aquí hay una familia donde no hay padres, pero hay puros hermanos. Y los hermanos se aman. ¿Tienen ustedes hermanos? ¿Aman a sus hermanos? ¿Les dolería que se muriera un hermano? ¿Una hermana? ¿Un hijo? ¿Un hermano en Cristo? Que el Señor guarde este rebaño, ¿verdad? Y las familias. Pero son casos. En el caso de estos 3, la hija de Jairo tenía poquito tiempo de muerte, ¿sí? En el caso del hijo de la viuda, yo calculo que tenía unos 2 días de muerto. Y en el caso de Lázaro, dice la palabra que Dios que tenía ¿cuántos días? 4 días. Pero en el poder de la resurrección, en la obra del Señor,
nada lo detuvo a él. Él dio vida al que tenía horas de muerta, como era la jovencita de 12 años, al hijo que tenía 2 días y a Lázaro que tenía. Entonces, si tú tuvieras un familiar a punto de morir, si tú tuvieras a un hijo muy enfermo o muerto, ¿crees que Dios pudiera darle vida? ¿Sí? ¿Física o espiritual? ¿Física o espiritual? Ambas. Ambas. Porque nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo pregunto, ¿hay alguien en tu casa, en un sentido espiritual, que está muy enfermo espiritual, que ya está muerto, que ya tiene mucho tiempo muerto, que ya tiene demasiado tiempo muerto y que ya hiede? Piensa, analiza. ¿Hay alguien en tu familia en esa condición? ¿Todos están vivitos y coleando? ¿O hay alguien muy enfermo y que está a punto de morir o acaba de morir? ¿Qué es lo que nos trae muerte a nosotros? Fuerte. El pecado. ¿Qué nos trae muerte a nosotros? El pecado. Entonces, ¿hay alguien en tu familia, mis hermanos, que tiene poquito de muerte, que ya tiene un tiempo de muerte o que ya tiene demasiado tiempo de muertos? Ya sea esposo, esposa, hijos, hermanos, quien sea. Pues poderoso es el Señor para cambiar el pensamiento del resucitado. Mencionaba yo, mis hermanos, que en las redes sociales habla cuando alguien vuelve a la vida, cuando alguien vuelve a tener vida. ¿Cuál sería mi pensamiento si yo muriera, partiera de esta tierra y después resucito? ¿Sería mi actuar igual? ¿Tendría los mismos pensamientos, los mismos proyectos? ¿Me preocuparía la renta? ¿Me preocuparía que no he vendido bien? ¿Me preocuparía que me dieron carta de divorcio? ¿Me preocuparía que mis hermanos no me quieren? ¿Cuál sería mi pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento de un resucitado? ¿Cómo actúa un resucitado? ¿Sigue igual? ¿Cómo actúa un enfermo? ¿Tiene muchas ganas de trabajar? No, ¿verdad? ¿Y cuál es tu condición? Cuando estamos aquí en la iglesia, saltas y remolineas y das vueltas y cantas con todas tus ganas al Señor, porque si aplaudes así es que estás enfermo. Si no puedes saltar es porque estás enfermo. ¿O tienes la actitud del resucitado? Y si tu esposa, Dios le diera vida, ¿cuál sería tu actitud? Si tu hermano hubiera sido el resucitado, ¿cuál sería tu actitud? Una cosa es que yo resucite y otra cosa es que tu esposa resucite o que tu esposa sane. ¿Cuál sería tu actitud? Y aquí lo vemos en este pasaje de Juan 12, dice: María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. Aquí narra la palabra del Señor, después de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro, dice que se hizo una fiesta
Dice que se hizo una fiesta porque al todos enterarse que Cristo el Salvador había resucitado y que hacía milagros, imagínense todo el revuelo que hizo al saber que Cristo Jesús había resucitado a Lázaro. Lo había resucitado. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Marta? Dice Marta, dice que servía y Lázaro, uno de los que estaban con él. Si un hermano mío que estaba muerto y que ahora estaba perdido en el pecado y que ahora tiene un nuevo pensamiento, se drogaba, ya no se droga, se emborrachaba, ya no se emborracha, era un tremendo que asaltaba y ya no asalta, ¿cuál sería mi actitud ante esa transformación que el Señor hizo? ¿Pasiva? Pues así fue la actitud de Marta. Inmediatamente empezó a servir al que había cambiado. Y la actitud de Lázaro, cuando dice que estaban a la mesa, yéndome al extraño y estudiando esto, no era que nada más estaba sentado calladito, muy tranquilo, no. Cuando dice que estaba a la mesa, mis hermanos, era porque estaba como en la actitud de Juan. ¿Se acuerdan que Juan siempre estaba pegado y recostado, muy unido a él? Esa fue la actitud. Entonces, cuando alguien ha sido resucitado, inmediatamente tú te vas a acercar al Salvador. Tú no te vas a alejar. Y los que están alrededor también tienen una actitud de servicio. Nosotros los que servimos al Señor, mis hermanos, ¿cuántos sirven al Señor en esta casa? Tú debes de entender que tú vienes a servir a los resucitados. Ya no hay muertos aquí, ¿verdad que no? Entonces los que sirven a resucitados. Y esa actitud viene de agradecimiento, que el Señor ha transformado vidas y que sigue obrando. Esa es la actitud de un servidor. La actitud de un servidor es servir a los vivientes. Porque yo sí me alegro, mis hermanos. Yo recuerdo la vida de algunos de ustedes. Mueve a tu hermano. Yo recuerdo la vida de algunos de ustedes evolutiva. De hace años que llegaron, que estaban muertos y que el Señor vino a la vida. Yo cada vez que los veo de años fieles, constantes, mi corazón se alegra. Porque puedo ver esa obra de resurrección que Dios hizo en tu familia, Coti. Que Dios hizo en ella y permanece fiel y el Señor sigue obrando y sigue transformando. Y mi corazón se alegra. Porque esa obra solamente es del Señor. El que transforme y que cambie así muchas vidas de ustedes. Y yo me alegro. ¿Cómo te alegrarías tú cuando alguien de tu familia ha sido transformado? De alegría, de regocijo, no de cara triste, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de un resucitado cambia. Es diferente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, dice aquí, amigo o enemigo. Amigo o enemigo. Dice aquí, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿A quién se refería? ¿A quién? Así es. Las dos hermanas mandaron a decirle que Lázaro estaba enfermo. Dice, cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no termina en muerte, sino que es para gloria de Dios, es para que ella, es para por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces esa enfermedad sabía nuestro Señor Jesucristo que esa enfermedad, aunque había muerto, no era de muerte. Dice la palabra de Dios que se quedó más tiempo y ahí transcurrieron 4 días. Y entonces en Juan 12 dice: mientras tanto muchos judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quienes Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. A ver, vamos a ver aquí. Después de que nuestro Señor Jesucristo hicieron fiesta en honor de que ya estaba ahí Lázaro resucitado, pero dice que muchos, mis hermanos, de los sacerdotes
decidieron matar a Lázaro? ¿Por qué decidieron matar a Lázaro? Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí saben ustedes qué tan frecuente visitaba la casa de Marta, María y Lázaro? ¿Sí saben? ¿Los visitaba con frecuencia o no? Eran muy allegados. Era una familia donde había mucha relación. Entonces por eso sus hermanas le dicen tu amigo querido, porque había una relación estrecha entre ellas. Eran amigos. Eran amigos. ¿Por qué no decidieron matar a Lázaro cuando Jesucristo los visitaba? ¿Por qué? ¿Por qué querían matarlo después de que resucitó? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo visita tu casa? Mis hermanos, ¿nuestro Señor Jesucristo es tu amigo? ¿Sí? ¿Visita tu casa? ¿Lo recibes? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿aquí por qué decidieron matar a Lázaro después de resucitar? En el mundo espiritual, mis hermanos, al enemigo no le preocupa que el Señor visite nuestras casas. Al enemigo no le preocupa que tengamos una relación de amigos con nuestro Señor Jesucristo. No le preocupa. ¿Sabes cuándo quiere matarte? Cuando tú actúas como resucitado. Cuando nuestra vida y nuestro caminar es de resucitado, sí van a quererte matar. Entonces no pienses que porque tienes como amigo al Señor Jesús ya la libraste. No pienses que porque te visite en tu casa ya no va a haber ningún problema. Preocúpate cuando tu conducta sea como un resucitado, porque es diferente nuestro pensamiento. Cuando nosotros actuamos como resucitados, ya nada nos preocupa. Salimos a hablar del evangelio, no nos preocupa si nos quieren, si no nos quieren, las deudas, los compromisos, no. Cuando tenemos una actividad de amigos, de pasivos, de no pasa nada, el enemigo dice, no hay ningún problema. Pero cuando actuamos nosotros como resucitados, entonces sí van a quererte matar. Pero no debe de preocuparte, ¿o sí? ¿No debe de preocuparte, o sí? No, porque el que te dio la vida, porque el que te resucitó, no va a permitir que te maten hasta que tú cumplas el propósito de Dios. No te tiene por qué preocupar, pero tú tienes que vivir como un resucitado. Tú tienes que vivir de diferente manera. Las entidades no están contentas cuando nuestro Señor es nuestro amigo o nos visita. Porque nosotros tenemos que vivir como resucitados, mis hermanos. Pensemos, si mi testimonio no impacta a un inconverso, si mi testimonio, mi caminar, mi vivir como resucitado no impacta al que no conoce, sino al contrario, dicen, para ser como ese cristianito, mejor no voy. Entonces estaremos en grandes problemas. Vamos a estar en grandes problemas si nosotros y nuestra vida no impacta al que no conoce. Porque el que vive como resucitado, la gente pregunta, por eso fueron ahí muchos, a ver qué había pasado. Por eso fueron a ver qué había pasado. Porque cuando tú vivas como un resucitado van a decir, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué ella no le preocupa esto? ¿Por qué ella está actuando de diferente manera? ¿Por qué su caminar es diferente? ¿Por qué su vivir es diferente? Así tiene que ser. Entonces nosotros somos amigos o enemigos del mundo espiritual. ¿Eres tu amigo? O sea, ¿somos amigos del Señor? Porque si somos amigos no va a pasar nada. Pero si somos enemigos del mundo espiritual, es porque vivimos como resucitados y estamos impactando en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que vivir como resucitados
o teniendo una vida pasiva solamente de amigos y que el Señor nos visite y muy contentos y no pasa nada, todo tranquilo. ¿Somos amigos o enemigos? Nosotros tenemos que vivir como resucitados, mis hermanos, y nuestra vida tiene que ser de testimonio que impacta el mundo espiritual. Amén. Quiten la piedra. Dice Juan 11, Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó nuestro Señor Jesucristo. Quiten la piedra. Cuando en los versos atrás dice la palabra del Señor que había muerto Lázaro y que ya estaba en estado de descomposición, pero él va con ellos y le dice, quiten la piedra. ¿Esa piedra quién la puso? ¿Quién puso esa piedra cuando puso el cuerpo ahí? Los familiares, los amigos. Era una costumbre que los muertos fueran enterrados en cueva. La Biblia habla de dos cuevas. Una cueva cuando fue enterrado nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, que fue una cueva que fue de Arimatea, y era una cueva que nunca había usado, y dice que fue puesta también una piedra. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no la quitaron los hombres. ¿Por qué no la quitaron los hombres? Porque tenía que ser notorio que nadie había violado esa piedra. Dice que hubo un ángel y que tembló, que se estremeció, que la tierra tembló y removió la piedra, y un ángel estaba encima de la piedra. Ahí fue el poder de Dios el que movió esa piedra. Pero aquí, en el caso de Lázaro, Lázaro les dice, Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada, y dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. ¿Acaso el Señor no podía decirla o moverla? Sí, pero esto representa, mis hermanos, las cosas que nosotros tenemos, porque a veces si nosotros tenemos a alguien muerto en nuestras casas y damos por muerto a ese familiar, a veces vemos que nuestros hijos o pensamos que están muertos y que ya no tienen remedio, y nosotros los matamos, nosotros le ponemos la piedra a esa situación y decimos, finish, ya no hay nada que hacer por él. A veces por los esposos los enterramos, las esposas las enterramos, los hijos los enterramos. Mi hijo no tiene solución y le ponemos la piedra, pero en nosotros está el quitarlo. Si la palabra de Dios le dijo a Lázaro, esto no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y a veces pasamos por situaciones que cada quien decide en esta vida, difíciles, pero no tenemos que dar por terminadas las situaciones, como que no hay remedio, como que no hay solución, porque el Señor Jesucristo transforma las vidas y vuelve a dar vida, y Él resucita. No importa si tú pusiste y diste fin, mi esposo no tiene solución, mi hijo no tiene solución, y le ponemos la piedra a ese asunto. Ya no va a haber cambio en mi esposa, ya no va a haber cambio en mis hijos, ya no va a haber cambios en mis hermanos. Yo creo en el poder de la resurrección. Yo creo en el poder que Cristo Jesús tiene y puede hacer y volver a cambiar las situaciones de quien sea. De quien sea. Así lo hizo con la hija de Jairo, así la hizo con la viuda de Naín y así la hizo con Lázaro. Y Él sigue siendo el mismo y Él puede transformar. No importa si para ti, para tu familia no tiene remedio la familia. Dios es poderoso, pero en nosotros está quitar la piedra. En nosotros está, mis hermanos, quitar eso, porque esta enfermedad no es de muerte. Amén. Solamente nosotros tenemos que decir, se ha quitado esa piedra, y quitar esa piedra y creer que Cristo Jesús es el que puede dar vida a nuestras familias. Y he de ya. Dice Juan 11:39. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahí le está llamando la atención
Dice, entonces quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Dice en Juan 12, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era de perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, y secándoselos luego de sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Mis hermanos, hablando en este sentido de que en nuestra vida o nuestros familiares, ¿qué entendemos con la palabra hiede? Apestar. Ese es el término, apestar. Yo creo que muchos nos hemos dado cuenta cuando un perrito fue atropellado en la calle o cayó por ahí y empieza el proceso de descomposición. Algunos le ponen luego cal, ¿verdad? Para que no siga eso mal. Pero cuando alguien pasa por ahí, se queda 3 horas ahí. No, ¿verdad que no? Nadie, todos inmediatamente corren. Ok. Y si en mi casa yo tuviera un muerto espiritual, ¿creen que va a producir mal aroma? ¿Sí o no? Sí, sí produce mal aroma. Sí, porque el pecado corrompe, el pecado aparta. Entonces le dijo el Señor, ella le dijo, Marta dijo, hiede ya, Señor. Para ella lo más importante era eso. Cuando el Señor le dijo, quita la piedra, Señor, es que ya hiede. No le estaba preguntando cuál era la condición del cuerpo. ¿Sí le preguntó la condición del cuerpo? No. Nada más le dijo, quita la piedra. Y ella responde, hiede ya. Eso significa que en nuestras vidas y en nuestras familias hay cosas que apestan. Pero uno no quiere que se enteren. Uno no está dispuesto a asumir esa responsabilidad. En nuestra vida todas tenemos secretos, en nuestra vida todas tenemos cosas ocultas, en nuestra vida a veces no estamos dispuestos a afrontar las cosas que apestan, porque nos da pena. Nosotros como seres humanos producimos cierto aroma, ¿verdad que sí? No olemos a rosas, solamente los bebecitos lactantes. Pero nosotros sudamos, levantamos, ¿verdad? O el aliento de la boca, ¿verdad? O el humor que cada quien tiene después de una corrida, una labor de trabajo. El cuerpo produce un aroma. ¿Y nos da pena o no nos da pena? Cuando tenemos que abrazar, cuando tenemos que acercarnos, ¿nos da pena o no nos da pena? Sí. Y hay cosas en nuestra vida que nos da pena decir. Yo sigo robando, yo sigo tomando, yo sigo fornicando, yo sigo maldiciendo y diciendo groserías. Y uno dice, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a decir que veo todas las noches pornografía por mi celular? Si yo sirvo, si yo soy un siervo de Dios, a mí me da pena decir. Y no nos atrevemos a decir, a quitar la piedra y decir, y hiede. Pero todos tenemos algo que huele mal. Y nos da pena decir. Pero hay alguien que no le preocupa. Hay alguien que no le preocupa si acabas de morir y todavía no hueles. Si ya tienes 2 días que estás apestando, o ya tienes 4 días que estás en estado de descomposición y burbujeando. Porque así es el cuerpo. Así es el cuerpo cuando se corrompe. Si ustedes han visto las carnes, empiezan a gusanarse. El cuerpo, la carne, en su proceso de descomposición, hace. Entonces, hay en nuestra vida casos que apestan, como es el odio, los rencores, los vicios, las traiciones. Pero ¿saben qué? Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo, hermano.
Porque no puedes quedarte toda la vida así. No puedes quedarte toda la vida así sabiendo que nosotros tenemos un Dios que resucita, teniendo un Dios que sana, teniendo un Dios que liberta, teniendo un Dios que hace maravillas. ¿Por qué vas a seguir así toda tu vida? ¿No deseas tú, no anhelas tú ser esa novia que tiene vida sin mancha, sin arruga, resplandeciente para cuando venga tu amado? ¿O quieres seguir apestando toda la vida en estado de descomposición? Enfréntalo. Enfréntalo. Porque hay un poder de la resurrección, mis hermanos. En el caso de Lázaro, que ya hay día, en el caso de Marta, de María, que dice que derramó un ungüento, que la casa se llenó. Tú decides si tu casa apesta o si tu casa es como la de María, donde derramó un ungüento y era perfumada. ¿Quieres que huele a vida o quieres que huela a muerte tu casa? ¿Quieres en tu vida personal que huelas a estado de descomposición o que huelas a vida? A nardos, a fragancias. Esta María, en el Antiguo Testamento, estos frascos eran guardados para que cuando alguien, mis hermanos, moría, se ungían los cuerpos, les ponían hierbas aromáticas y se embalsamaban con esos ungüentos carísimos de nardo, que dicen la historia que venían de la India, porque se embalsamaban los cuerpos y les se ponía aceite. La gente embalsamaba los cuerpos, los muertos. Pero María quiso no ponerles ungüento al muerto, sino quiso ponérselo al vivo. ¿A quién le pones tu aroma? ¿Quieres disimular con un ungüento al muerto o quieres dárselo al que vive? ¿A quién le damos nuestro nardo, nuestro aroma? ¿Al que vive o al muerto? Tenemos que dárselo al que vive. El que sirve le da al que vive su ungüento. ¿Qué casa quieres? ¿Quieres que huela feo, seguir tu casa así, o quieres que huela a nardos? Derrámale tu ungüento al Señor. Y dice Lázaro, ven fuera. Dice, yo sabía que siempre me oyes y lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos y de los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle. Cuando el Señor Jesucristo le llama a Lázaro, le llama por su nombre. Si Jesucristo le hubiera dicho a la cueva, muertos, salgan, ¿cuántos creen que hubieran salido? Todos. Pero Él llama específicamente. Entonces Él nos llama a cada uno de nosotros cuando estamos muertos. Porque nuestro Dios no es de muertos, sino es un Dios de vivos. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Él nos llama específicamente. Y si te llama a ti y te dice, ven fuera. Pero dice, el que había sido muerto salió. Nadie fue por él, porque los vivos nunca tienen que ir a donde están los muertos. Él tuvo que salir por su propia voluntad. Muchos se han pensado cómo fue que él salió, si estaba vendado, si estaba tapado su rostro, pero él escuchó su nombre y salió. Cristo Jesús pudo haber, en su milagro de resurrección, pudo no quitarle las venas, quitarle el sudario, quitarle las vendas, todo. Pero Él nos estaba dando a nosotros una enseñanza a nosotros. Él lo resucitó. Yo no sé si fue saltando, yo no sé si fue así despacito. La Biblia no lo menciona, pero de que Él salió cuando el Señor le habló. Y las vendas y las ataduras significan cosas que te arrastran, cosas que no te dejan avanzar. Ataduras en nuestras vidas, en nuestras manos, en nuestros pies, tu rostro tapado, envuelto. Yo no sé la condición, pero cuando el Señor nos llama, hermanos. Entonces sal, por favor. Si el Señor te llama específicamente, sal, pues sal. No importa tu condición.
No importa tu condición, ya te dio vida. Sal de esa cueva. Porque él pudo decir: sáquenme, por favor, pido ayuda. Estoy vendado. Sáquenme. ¿Él gritó? No, dice la palabra de Dios que él salió. Si ya te resucitó, sal. No te quedes ahí. Sal. Hay otros que tenemos que desatar a los que están atados. Los que estén atados, los que tengan sudario, los que tengan atado a las manos y los pies, ven, ya sea despacito, ya sea en salto, pero sal. No te quedes en la cueva, porque ya estás resucitado. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder que cambia y que transforma. Nosotros tenemos que vivir, mis hermanos, como resucitados. Como resucitados tenemos que vivir por el poder de la resurrección. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz y no podemos tener y vivir como muertos. No podemos seguir apestando en una cueva, porque el poder de la resurrección nos cambia. Y por eso nosotros cada mes tenemos esta bendición de la Santa Cena, porque todo lo que hizo nuestro Salvador es beneficio para nosotros, para los amargados, para los que están enfermos, porque sus llagas somos curados. Muchas cosas hizo a favor nuestro. Ese es el poder que hizo nuestro Señor. Esa es la obra perfecta. Y Él resucitó para darnos vida. ¿Ya tenemos vida? Créelo. Ten mi hermano, y enfrenta. Reconoce que apestas. Reconoce. Saca de ti rencores, odios, tu vida pasada. No practiques lo que no. El Señor es perdonador. El Señor liberta. El Señor hace libre. Porque así es el poder del Señor. Simplemente recibe su bendición. Recibe sus privilegios. Ven a Él. Pueblo de Silo, ven a Él. Ovejas, vengan a Él. No te quedes ahí. Vive los beneficios de nuestro Salvador y reconoce tu condición y clama al Señor, porque Él tiene el poder de darte vida y de cortar vendas y de perdonarte y de darte vida. Así es el Salvador. Así es el dador de vida. No importa cuánto apestes, no importa cuánto huelas mal, cuánto hayas pecado. Así es el poder que cambia. Así es su poder transformador. Por favor, mis hermanos, varones, hermano Alejandro, hermano Alejandro, por favor. Hermano Alejandro, yo creo que quita las sillas. Gloria al Señor. No importa todo lo que hayas hecho, si mataste, si robaste, nadie te acusa. Nadie te acusa. Él es nuestro Dios perdonador. Él es el poderoso. Bendito Jesucristo. En su poder transformador, en su poder que da vida. Reconoce. Un corazón contrito y humillado no desprecia. Si te has amargado, reconoce. Si te has amargado, si estás enfermo, todas las cosas que hizo nuestro Salvador son en beneficio nuestro. Son en beneficio nuestro. Él no se equivoca, Él es perfecto en todas las cosas. La gloria, la honra y la alabanza a Él. Mi amado Salvador, creo en el poder de la resurrección. Creo en tu obra redentora. Si no pasas, cierra tus ojos, por favor. Si no pasas, cierra tus ojos. Esto es personal. Tú no te preocupes por los que pasaron. Esto es personal. Cada quien, mis hermanos, cada quien sabe si huele o no huele, si está amargado, si está enfermo. Cada quien sabe su vida. Tú cierra tus ojos
y clama por los que están enfermos en tu casa. Clama por los que están enfermos en tu casa. Ahorita que vamos a orar, yo les pido a los que están en la puerta, se hagan a un lado, por favor, por las entidades espirituales que salen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, creo en el poder de resurrección. Creo en tu poder, papá, que sale de ti. Tú estás vivo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que libertas, que das vida, aunque hieda, aunque la familia esté en corrupción, aunque la familia tenga días de muerto, recién muerto, o muchos días de muerto. Tú eres el que liberta. Tú eres, mi Señor Jesucristo, el que vuelve a la vida. No importa la condición del hombre o la mujer. Cierra tus ojos. No importa la condición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, papá. Esta casa es de vivientes. Esta casa es de vivientes. Porque toda muerte se ve en el nombre de Jesús. Esta casa es de vivientes. Esta casa son para los que viven. Glorifícate, papá. Tú veniste a dar vida. Tú veniste a dar vida, papá. Tú veniste a perdonar. No importa si hiede. No importa la condición del hombre. Si tiene vendas, si tiene sudario. Hoy son quitados los sudarios. Hoy son cortadas las vendas en el nombre de Jesús. En el poder de la vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, papá. Sea la vida sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, sea la vida, sea la vida. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Esto es personal. Cierren sus ojos, por favor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Tú veniste a dar vida, papá. Tú veniste a dar vida a esta casa. Esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. Donde tú das vida al enfermo. Donde tú sanas. Donde tú libertas. Da vida, papá. No importa la condición del hombre. No importa lo que hayan hecho. Eres tú el Hijo del Dios viviente. Y como viviente nos das vida. Y como resucitado tú nos resucitas a otra. Esa convicción tenemos. Que no veremos muerte. Porque somos vivientes. Somos vivientes, papá. Sacanina Sabá.